El pueblo de Brambleford gozaba desde hacía tiempo de una reputación de paz que invitaba a los forasteros a quedarse más tiempo del previsto, pues parecía no haber rincón que escapara a la serena belleza y la amabilidad de sus habitantes. Cada mañana comenzaba con el suave tañido de la campana de la iglesia, que resonaba perezosamente sobre los prados cubiertos de rocío, mientras que los estrechos caminos bordeados de setos de espino blanco daban la bienvenida a carros de leche, ciclistas y vecinos alegres que intercambiaban saludos que apenas habían cambiado en décadas. En el extremo norte del pueblo, más allá de un arroyo serpenteante cruzado por un antiguo puente de piedra salpicado de musgo, se alzaba Willowmere Cottage, una modesta casa cubierta de yedra, rodeada de rosales trepadores, parterres de lavanda y manzanos centenarios cuyas ramas se inclinaban protectoramente sobre el tejado de pizarra. Nada en la casa resultaba llamativo para los visitantes. Lucía exactamente como debería lucir una casa de campo inglesa, cómoda, con el encanto del paso del tiempo y agradablemente olvidada por él. Sin embargo, durante casi 6 meses se convirtió en tema de interminables conversaciones susurradas por todo Brambleford, no porque alguien hubiera visto algo extraordinario allí, sino porque nadie parecía poder explicar por qué su anciana dueña, la señora Eleanor Ascombe, insistía en mantener todas las cortinas bien cerradas incluso durante las tardes más soleadas. Los niños que pasaban en bicicleta afirmaban haber visto a veces una vela encendida en una ventana del piso de arriba antes del amanecer. El panadero aseguraba haber oído pasos dentro, a pesar de saber que la señora Ascombe rara vez recibía visitas. El cartero juraba que las cartas desaparecían del buzón en cuestión de minutos, aunque nunca se veía a nadie recogiéndolas. Estas peculiares observaciones se convirtieron en el tema favorito de conversación durante el té, en la carnicería y frente a la tienda del pueblo, donde los chismes se propagaban más rápido que cualquier noticia oficial. Como tantos misterios de pueblo, podría haberse desvanecido fácilmente en un folclore inofensivo de no ser por la reunión anual de verano en el jardín que se celebraba en Rosebank Hall, la gran finca con vistas a Brambleford. La reunión se consideraba el evento más destacado del calendario social. Las mesas, adornadas con manteles bordados, rebosaban de pasteles caseros, sándwiches de pepino, tartaletas de mora y teteras de plata pulida que reflejaban la luz del sol de la tarde. Las damas admiraban los arreglos florales mientras los caballeros debatían sobre los resultados de los partidos de cricket y asuntos parroquiales bajo carpas de lona a rayas. Los niños pequeños correteaban por los céspedes impecablemente cuidados, y un cuarteto local tocaba suaves melodías junto a una fuente donde cisnes blancos se deslizaban con elegante destreza. Todos asistieron, salvo que una enfermedad o un viaje ineludible se lo impidieran, incluida la propia señora Eleanor Ascombe, cuya presencia sorprendió a casi todos los invitados. A sus 75 años, se comportaba con notable dignidad, vestida con un abrigo azul claro abotonado con perlas y luciendo un delicado broche en forma de hoja de roble que había pertenecido a su difunto esposo. Sonreía cortésmente, pero parecía distraída, a menudo mirando hacia las colinas lejanas más allá de los jardines en lugar de participar en las animadas conversaciones. Quienes la conocían notaron que tocaba constantemente un pequeño bolso de cuero que descansaba a su lado, como si se asegurara de que algo importante permanecía a salvo en su interior. La señorita Jane Marple, que visitaba a su vieja amiga la señora Bantry para la ocasión, observó esta costumbre sin parecer prestarle la menor atención. Sentada cómodamente bajo una sombrilla blanca con bordados que descansaban tranquilamente sobre su regazo, parecía absorta en la charla cotidiana del pueblo, sonriendo amablemente cada vez que le hablaban. Sin embargo, tras esos dulces ojos azules se escondía la paciente curiosidad que había resuelto más misterios de los que la mayoría de los policías se atrevían a admitir. Escuchó mientras la señora Bantry comentaba el inusual nerviosismo de Eleanor, mientras el coronel Prescott lo descartaba como algo normal de la vejez, y mientras el reverendo Collins sugería que la soledad a menudo hacía que las personas mayores imaginaran problemas donde no los había. La señorita Marple simplemente asintió pensativa, diciendo que la soledad a veces animaba a la gente a notar peligros que otros pasaban por alto, un comentario que despertó poco interés antes de que la conversación se desviara hacia otro lado. La tarde transcurrió agradablemente hasta las 4:30 en punto, cuando las risas se disolvieron casi instantáneamente en confusión. Un grito agudo resonó desde los jardines de rosas detrás del invernadero. Al principio, varios invitados supusieron que un niño se había caído o que alguien había perturbado un nido de avispas, pero la expresión de terror de la joven Emily Turner, la hija del jardinero, contaba una historia diferente mientras corría sin aliento hacia la terraza, incapaz de articular palabra. Varios caballeros la siguieron apresuradamente,
mientras que otros permanecieron paralizados por la incertidumbre. En cuestión de segundos, la música se detuvo. Las tazas quedaron abandonadas sobre las mesas. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. La apacible reunión se fragmentó en grupos ansiosos que avanzaban con cautela hacia los senderos del jardín, donde las rosas trepaban por arcos de madera cargados de flores carmesí. Allí, tendido junto a un reloj de sol de mármol parcialmente oculto bajo arbustos en flor, yacía el cuerpo sin vida de Arthur Pembroke, el respetado abogado del pueblo. Sus gafas yacían a varios metros sobre la grava, con un cristal roto. Su bastón permanecía cuidadosamente apoyado contra un banco de piedra, como si lo hubiera dejado a un lado intencionadamente antes de que ocurriera lo que fuera. Aparentemente, había muy poca sangre. En cambio, una expresión de asombro permanecía congelada en su rostro, sugiriendo que la muerte había llegado rápida e inesperadamente. El doctor Malcolm Hughes se arrodilló junto a él, comprobó si tenía signos vitales y luego se quitó el sombrero en silencio. El silencio que siguió tuvo más peso que cualquier anuncio verbal. Arthur Pembroke había muerto. El inspector Harold Finch, del pueblo vecino, llegó en menos de una hora acompañado de 2 agentes que inmediatamente acordonaron los jardines. Se pidió amablemente a los invitados que estuvieran disponibles para ser interrogados, transformando lo que había comenzado como una celebración festiva en una tensa espera. El inspector rápidamente determinó que Pembroke había salido solo de la carpa de refrescos unos 15 minutos antes de que se descubriera su cuerpo. Varios testigos recordaron haberlo visto hablando en privado con la señora Eleanor Ascombe esa misma tarde, aunque ninguno escuchó su conversación. Otros mencionaron una discusión entre Pembroke y el empresario local Gerald Morton sobre los límites de una propiedad apenas unas semanas antes. La señora Clara Pembroke, viuda del abogado, parecía devastada, insistiendo en que su marido no tenía enemigos, mientras que Gerald Morton negó airadamente haber tenido ningún desacuerdo serio, a pesar de que varios vecinos recordaban en silencio lo contrario. Cada entrevista parecía revelar una nueva contradicción, una nueva disputa pasada por alto, una nueva queja olvidada. La señorita Marple participó solo como testigo común, describiendo con calma dónde había estado sentada, con quien había hablado y el momento exacto en que el grito interrumpió la música. El inspector Finch le dio las gracias cortésmente, reconociendo su reputación pero mostrando poco interés en observaciones de aficionadas. La experiencia le había enseñado que los asesinatos solían tener motivos sencillos: dinero, celos, herencia o venganza. Los aldeanos, por muy respetables que parecieran, rara vez demostraban originalidad cuando los impulsaba la desesperación. Al caer la noche sobre Brambleford, las linternas de la policía iluminaban los jardines mientras los vecinos curiosos merodeaban más allá de las puertas de la finca con la esperanza de presenciar algún acontecimiento dramático. En cambio, regresaron a casa sin nada más que rumores, cada uno ligeramente adornado antes de llegar a la siguiente puerta. Al amanecer, circulaban por el pueblo versiones completamente diferentes de la tragedia. Algunos insistían en que Pembroke había descubierto un fraude financiero. Otros afirmaban que un viejo secreto de la guerra había resurgido. Varios susurraban sobre un romance oculto. Sin embargo, un rumor eclipsaba a todos los demás. Más de un huésped admitió en voz baja que Arthur Pembroke había sido visto caminando hacia Willowmere Cottage solo 3 noches antes de su muerte. Nadie sabía por qué. Nadie sabía qué asunto tenía con la señora Eleanor Ascombe. Nadie sabía siquiera si había entrado en la casa. Sin embargo, la misteriosa casita se convirtió de repente en el centro de la imaginación de Brambleford. Las cortinas se movían cada vez que alguien se acercaba a su puerta. Los niños se retaban a pasar en bicicleta después del atardecer. Incluso los aldeanos más sensatos se encontraban mirando con inquietud hacia las silenciosas ventanas del piso superior. La señorita Marple visitó a la señora Bantry a la mañana siguiente para desayunar, donde los periódicos ya describían el asesinato como un crimen espantoso en uno de los pueblos más tranquilos de Inglaterra. La señora Bantry declaró que todo el asunto era incomprensible y se preguntó en voz alta quién podría desear la muerte de Arthur Pembroke. La señorita Marple removió su té lentamente antes de responder con su suave voz que un asesinato rara vez comenzaba solo con odio. Más a menudo comenzaba con miedo, miedo a que alguien recordara algo, descubriera algo o simplemente hiciera la pregunta equivocada. Hizo una breve pausa, recordando no el cuerpo bajo las rosas, ni las preguntas seguras del inspector, sino un pequeño detalle que nadie más había mencionado. Cuando la señora Eleanor Ascombe se levantó apresuradamente tras oír el grito de Emily Turner, su bolso de cuero se abrió por un instante.
Casi inadvertida entre sus pertenencias personales, había una pequeña llave de latón sujeta a una vieja etiqueta de madera con una sola palabra escrita a mano con pulcritud. Bodega. La señorita Marple no dijo nada más, pues había aprendido muchos años antes que las observaciones más pequeñas a menudo necesitaban un largo silencio antes de revelar su verdadera importancia, y sospechaba que, en algún lugar entre los silenciosos muros de Willowmere Cottage, un secreto había permanecido esperando pacientemente mucho antes de que Arthur Pembroke exhalara su último aliento. Capítulo 2. La mañana después de la muerte de Arthur Pembroke amaneció en Brambleford bajo un cielo gris y plomizo, una de esas mañanas en las que incluso los jardines familiares parecían desconocidos y cada ventana de las casas parecía albergar un par de ojos curiosos que observaban el mundo exterior. El pueblo siempre se había enorgullecido de saberlo todo sobre todos, pero el asesinato había creado una extraña incertidumbre que inquietaba incluso a los chismosos más experimentados. Quienes habían pasado años prediciendo con seguridad los hábitos, las amistades y los desacuerdos de sus vecinos, de repente se encontraban cuestionando lo que realmente sabían. Los habituales saludos alegres que se intercambiaban por las calles del pueblo se habían vuelto más silenciosos, y las conversaciones se interrumpían cuando se acercaba un desconocido. En el centro de todas las especulaciones se encontraba Willowmere Cottage, la pequeña casa cubierta de yedra que antes se consideraba simplemente peculiar, pero que ahora parecía cargar con el peso de todas las preguntas sin respuesta de Brambleford. La señorita Jane Marple notó este cambio de inmediato cuando paseaba con la señora Bantry por el camino que conducía a las tiendas del pueblo. Observó cómo la señora Higgins, la esposa del panadero, bajaba la voz al hablar de Eleanor Ascombe, como el señor Fletcher, el maestro jubilado, negaba con la cabeza repetidamente mientras afirmaba haber sentido siempre algo misterioso en la cabaña, y como la joven Emily Turner evitaba por completo mirar hacia la vieja casa. La naturaleza humana, reflexionó la señorita Marple, rara vez cambiaba. El miedo tenía una notable capacidad para transformar recuerdos ordinarios en advertencias imaginarias. Quienes nunca habían prestado atención a los hábitos privados de Eleanor Ascombe recordaban de repente cada cortina cerrada, cada carta sin respuesta y cada noche en que aparecía una luz en el piso de arriba. Todos parecen seguros de saber la verdad, comentó la señora Bantry al pasar por la plaza del pueblo, pero cada uno tiene una versión diferente. La señorita Marple sonrió con dulzura. Es precisamente entonces cuando la verdad está más cerca, querida. Cuando cada uno ve una imagen distinta, suele significar que cada uno solo tiene una pequeña parte de ella. Mientras tanto, el inspector Harold Finch prosiguió su investigación en Rosebank Hall, donde interrogó a cada invitado que había asistido a la reunión en el jardín. Aunque se mantuvo cortés y profesional, su paciencia comenzaba a flaquear. El caso parecía contener demasiadas posibilidades y muy pocos hechos concretos. Arthur Pembroke había sido un respetado abogado durante más de 30 años. Se ocupaba de testamentos, acuerdos de propiedad y disputas familiares, lo que significaba que había presenciado innumerables desacuerdos privados. Sin embargo, al inspector Finch le costaba identificar a una persona que lo odiara abiertamente lo suficiente como para cometer un asesinato. Los sospechosos obvios parecían casi demasiado obvios. Gerald Morton, el acaudalado propietario de varias granjas en los alrededores de Brambleford, sin duda había discutido con Pembroke por una disputa de límites relacionada con un terreno cerca del río. Sin embargo, la ira de Morton parecía genuina pero común, el tipo de frustración que a menudo existe entre hombres de negocios sin llegar a la violencia. Clara Pembroke Law, viuda de Arthur, parecía emocionalmente destrozada más que sospechosa. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en silencio en su salón, con un pañuelo en la mano y mirando fijamente la silla vacía de su marido. Eleanor Ascombe seguía siendo la figura más interesante. Su conexión con el abogado fallecido era innegable, pero se negaba a explicar el propósito de su conversación en la fiesta del jardín. Cuando el inspector Finch visitó Willowmere Cottage esa tarde, encontró a una mujer tranquila, cortés y sorprendentemente preparada. Eleanor lo invitó a pasar sin dudarlo. El interior de la casa era cálido y elegante, lleno de libros antiguos, muebles de época y flores cuidadosamente arregladas. Nada sugería secreto ni irregularidades. Sin embargo, Finch notó un detalle inusual. Todas las habitaciones parecían perfectamente organizadas, excepto un pequeño escritorio cerca de la ventana donde varios papeles estaban desordenados. Señora Ascombe, preguntó con cuidado, ¿la visitó el señor Pembroke recientemente? La anciana miró hacia el jardín antes de responder. Sí, inspector. Vino hace 3 noches.
¿Y cuál era el propósito de su visita? Eleanor vaciló un momento, lo suficiente para que Finch lo notara. Un asunto personal. ¿Un asunto personal relacionado con asuntos legales? Quizás, respondió ella. El señor Pembroke era abogado. Muchas conversaciones con él giraban en torno a asuntos que la gente prefería mantener en privado. Finch se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Discutiste con él en la fiesta del jardín? La expresión de Eleanor cambió, no de enfado sino de tristeza. No. No estábamos de acuerdo. Hay una diferencia. Cuando le preguntaron por la pequeña llave de latón que encontraron en su bolso, Eleanor se quedó notablemente callada. Explicó que pertenecía a un antiguo trastero bajo la casa, un sótano que había permanecido cerrado con llave durante muchos años porque contenía pertenencias de su difunto marido. Finch aceptó la explicación, pero algo en su respuesta le inquietaba. No era la llave en sí lo que parecía importante. Era la forma en que Eleanor había buscado instintivamente en su bolso cada vez que se mencionaba el nombre de Arthur Pembroke. Más tarde esa noche, la señorita Marple visitó Willowmere Cottage con la simple excusa de devolver un libro de jardinería que Eleanor le había prestado a la señora Bantry meses antes. Eleanor la recibió con calidez, y las dos mujeres se sentaron juntas en el pequeño salón donde el fuego crepitaba suavemente a pesar del clima templado. Su conversación transcurrió con normalidad al principio. Hablaron de Rosas, de los acontecimientos del pueblo y de la desafortunada tristeza que había caído sobre Brambleford. Pero a la señorita Marple no le interesaban solo las palabras. Observaba las expresiones, las pausas y los pequeños gestos, las cosas que la gente suele revelar sin darse cuenta. Eleanor habló con cariño de Arthur Pembroke, describiéndolo como inteligente, pero a veces demasiado curioso sobre asuntos que no le incumbían. La curiosidad no siempre es una virtud, dijo en voz baja. A veces la gente descubre cosas que nunca debió encontrar. La señorita Marple dejó la taza de té con cuidado. ¿Y qué descubrió el señor Pembroke? Por primera vez, Eleanor pareció genuinamente asustada. Antes de que pudiera responder, un ruido repentino provino del pasillo. Ambas mujeres se giraron hacia el sonido. Un instante después, oyeron el inconfundible sonido de algo que caía en la trastienda. Eleanor se levantó rápidamente y corrió hacia la puerta del sótano. La señorita Marple la siguió a paso más lento, notando de inmediato que la llave de latón que había visto antes ya no estaba en el bolso de Eleanor. La puerta del sótano estaba ligeramente abierta. Dentro, la oscuridad parecía esperar en silencio. Eleanor encendió la pequeña lámpara que colgaba sobre la escalera, revelando estantes cubiertos de cajas viejas, fotografías olvidadas y muebles polvorientos. A primera vista, nada parecía estar fuera de lugar. Entonces, la señorita Marple notó una pequeña caja de madera abierta en el suelo. Dentro había varias cartas atadas con una cinta descolorida. Una carta había sido retirada, dejando solo un espacio vacío entre las demás. Eleanor recogió la caja con manos temblorosas. «Alguien ha estado aquí», susurró. El inspector Finch fue informado de inmediato, y en menos de una hora Willowmere Cottage se convirtió en el centro de otra investigación. El descubrimiento lo cambió todo. Arthur Pembroke no había sido asesinado por una discusión casual o un arrebato de ira. Alguien había registrado la casa de Eleanor Ascombe después de su muerte, y lo que fuera que buscaban estaba escondido en algún lugar dentro de esas paredes. La señorita Marple permaneció en silencio junto a la entrada del sótano, mirando no la carta desaparecida, sino el polvo alrededor del marco de la puerta. Allí, casi invisible bajo la tenue luz, había una pequeña marca, un arañazo reciente en la cerradura. Nadie había entrado a la fuerza. Alguien había usado una llave. Y quienquiera que la tuviera sabía exactamente dónde buscar. Por primera vez desde la muerte de Arthur Pembroke, la señorita Marple estaba segura de una cosa: la tranquila cabaña no escondía ningún secreto. Guardaba una historia que alguien ya había matado para mantenerla enterrada. Capítulo 3. El descubrimiento en Willowmere Cottage cambió la atmósfera de Brambleford de forma más radical que la propia muerte de Arthur Pembroke. Un asesinato, por muy impactante que fuera, podía mantenerse al margen para quienes preferían creer que tales cosas solo les ocurrían a los demás. Pero la idea de que alguien hubiera entrado en la casa de Eleanor Ascombe después del crimen, hubiera registrado sus pertenencias y hubiera sustraído una carta oculta, generó un miedo diferente. Sugería planificación. Sugería paciencia. Y lo más inquietante de todo, sugería que el responsable podría no ser un desconocido de paso por el pueblo, sino alguien que pertenecía a la comunidad. A la mañana siguiente,
el pueblo había abandonado cualquier intento de fingir que la vida normal podía continuar. La carnicería, la panadería y la pequeña oficina de correos se convirtieron en puntos de encuentro informales donde las teorías se multiplicaban con asombrosa rapidez. Todos tenían una sospecha. Todos tenían un recuerdo. De repente, todos recordaban algún pequeño momento relacionado con Arthur Pembroke que antes habían considerado insignificante. La señora Higgins, mientras colocaba panés detrás del mostrador, declaró con seguridad que los abogados siempre sabían demasiado y que, tarde o temprano, pagaban las consecuencias por guardar secretos ajenos. El señor Fletcher, el maestro jubilado, insistió en que el asunto estaba relacionado con algo que había ocurrido décadas atrás, aunque admitió no recordar exactamente qué. El nombre de Gerald Morton seguía apareciendo en las conversaciones, sobre todo por su desacuerdo público con Pembroke respecto a la propiedad ribereña. Sin embargo, otro nombre se incorporaba lentamente a esas conversaciones, mencionado con más discreción que los demás, Eleanor Ascombe. No porque la gente creyera que había matado a Arthur Pembroke, sino porque todos se preguntaban qué secreto guardaba en Willowmere Cottage. La señorita Marple escuchaba estas conversaciones con la misma expresión paciente que había mostrado innumerables veces. Nunca interrumpía los chismes, pues sabía que las palabras imprudentes a menudo revelaban más que las declaraciones cuidadosas. La gente rara vez decía la verdad directamente, pero a menudo revelaba lo que temía, lo que recordaba y lo que deseaba que los demás creyeran. Mientras tanto, el inspector Harold Finch examinó minuciosamente cada detalle relacionado con la carta desaparecida del sótano. La policía registró la casa de campo a fondo, pero no encontró pruebas claras que apuntaran a una persona en particular. El intruso había sido cuidadoso. No se encontraron huellas dactilares en las cajas. No había huellas evidentes en el suelo. Quienquiera que hubiera entrado había sido lo suficientemente previsor como para no dejar nada útil. Sin embargo, un detalle llamó la atención del inspector Finch: la persona no había registrado al azar. Solo se había alterado una colección de cartas. Las demás pertenencias, incluyendo joyas valiosas y objetos antiguos, habían sido ignoradas por completo. Esto no fue un ladrón, le dijo Finch a su asistente. Esto fue alguien que buscaba información. La declaración confirmó lo que la señorita Marple ya sospechaba. La carta desaparecida no era valiosa por su valor económico, sino por su contenido. Esa misma tarde, la señorita Marple visitó el cementerio local, donde a menudo encontraba la tranquilidad del entorno propicia para la reflexión. Caminó lentamente entre las viejas tumbas, deteniéndose ocasionalmente para examinar flores o enderezar una rama caída. Para cualquiera que la observara, parecía estar disfrutando de un paseo apacible. En realidad, su mente estaba ordenando cuidadosamente las piezas del rompecabezas. Arthur Pembroke había visitado a Eleanor Ascombe 3 noches antes de su muerte. La conversación en la fiesta del jardín lo había inquietado. Alguien había entrado en la cabaña después usando una llave. Una carta había sido sustraída de una colección oculta. La pregunta no era simplemente quién quería la carta. La pregunta más importante era por qué Arthur Pembroke la había querido primero. Esa noche, la señorita Marple habló con la señora Bantry junto a la chimenea. Creo que la gente está mirando en la dirección equivocada, dijo. Se preguntan quién odiaba tanto al señor Pembroke como para asesinarlo. Pero tal vez deberían preguntarse quién estaba lo suficientemente asustado por lo que él sabía. La señora Bantry pareció pensativa. ¿Cree que Eleanor Ascombe sabe la respuesta? Creo que la señora Ascombe sabe parte de la respuesta, respondió la señorita Marple. Pero si sabe toda la verdad es otra cuestión. La mañana siguiente trajo otro acontecimiento inesperado. Un joven llamado Thomas Bell llegó a Brambleford afirmando que necesitaba hablar con el inspector Finch. Thomas había crecido en el pueblo, pero se había marchado hacía más de 15 años tras un desacuerdo con su familia. La mayoría de los vecinos lo recordaban como un joven problemático que había protagonizado varios escándalos menores antes de irse a buscar trabajo a otro lugar. Su repentino regreso llamó la atención de inmediato. Al ser interrogado, Thomas admitió que había vuelto porque se había enterado de la muerte de Arthur Pembroke. Explicó que Pembroke lo había ayudado en un momento difícil de su vida y que quería presentar sus respetos. Sin embargo, la señorita Marple notó algo inusual durante su conversación. Thomas parecía menos interesado en llorar a Arthur Pembroke y más en saber si alguien había encontrado algo dentro de Willowmere Cottage. ¿Conocía bien a la señora Ascombe?, preguntó el inspector Finch. Thomas vaciló. No mucho. Era una respuesta sencilla,
pero la señorita Marple notó que sus ojos se dirigieron brevemente hacia la ventana que daba al camino que conducía a la casa. Una persona que no conocía bien a Eleanor no solía reaccionar así. Más tarde, cuando Thomas se marchó, la señorita Marple le comentó discretamente la observación al inspector Finch. ¿Cree que esconde algo?, preguntó Finch. Creo que lleva algo dentro, respondió ella. Si es culpa o simplemente un viejo recuerdo, aún está por verse. A medida que avanzaba la investigación, otra figura comenzó a llamar la atención: Clara Pembroke, la viuda de Arthur. Hasta entonces, todos la habían visto solo como una esposa afligida. Sin embargo, un pequeño detalle surgió cuando el inspector Finch revisó las citas recientes de Arthur. 3 días antes de su muerte, había cancelado una reunión vespertina con Clara y, en su lugar, visitó Willowmere Cottage. El motivo de ese cambio seguía siendo desconocido. Al ser interrogada, Clara afirmó no saber nada al respecto. Mi marido mantenía sus asuntos profesionales separados de mí, dijo. Siempre creyó que algunas cosas era mejor dejarlas en privado. Pero cuando Finch le preguntó si Arthur parecía preocupado últimamente, la expresión de Clara cambió. Apartó la mirada antes de responder. Estaba preocupado por algo, admitió. Pero no quiso decirme qué. Esa confesión creó otro misterio. Si Arthur había estado preocupado, ¿por qué no se lo había dicho a nadie? ¿Por qué había visitado a Eleanor Ascombe? ¿Por qué alguien se había arriesgado a entrar en la casa después de su muerte? La señorita Marple decidió regresar a Willowmere Cottage una vez más. Esta vez, prestó especial atención no al sótano, las cartas ni la llave perdida, sino a los detalles cotidianos de la casa. La disposición de los muebles. La ubicación de las fotografías. Los libros en las estanterías. Los objetos comunes a menudo guardaban historias extraordinarias. Mientras Eleanor preparaba el té, la señorita Marple se fijó en una fotografía enmarcada cerca de la chimenea. Mostraba a una joven Eleanor junto a su esposo, Edward Ascombe, durante una celebración del pueblo muchos años atrás. Un poco más atrás, había otra persona, un joven cuyo rostro estaba parcialmente oculto por la sombra. La señorita Marple tomó la fotografía con cuidado. ¿Quién es?, preguntó. Eleanor inmediatamente le quitó el marco de la mano. Alguien del pasado, respondió. La respuesta fue cortés, pero la rapidez de la reacción reveló más que las palabras mismas. La señorita Marple no insistió. Había aprendido que los secretos rara vez desaparecían al ser cuestionados directamente. Por lo general, se volvían aún más celosamente guardados. Al salir de Willowmere Cottage aquella tarde, miró hacia atrás, a las ventanas silenciosas que brillaban suavemente contra la oscuridad que se avecinaba. La casa parecía tranquila una vez más, exactamente como siempre. Sin embargo, la señorita Marple sabía que las apariencias a menudo eran las ilusiones más cuidadosamente construidas. En algún lugar de aquella casa de campo estaba la carta perdida. En algún lugar de Brambleford estaba la persona que la había robado. Y en algún lugar de la historia olvidada del pueblo se encontraba la razón por la que Arthur Pembroke había muerto junto a las rosas. La siguiente pista, sospechaba la señorita Marple, no vendría de quienes más hablaban. Vendría de la persona que había guardado silencio durante demasiado tiempo. Capítulo 4. Los días posteriores al descubrimiento en Willowmere Cottage trajeron una extraña quietud a Brambleford, un silencio que resultaba antinatural en un pueblo donde la conversación siempre se había considerado una parte esencial de la vida cotidiana. Las campanas de la iglesia seguían sonando cada mañana, el panadero seguía abriendo su tienda antes del amanecer y los jardineros seguían cuidando sus flores a lo largo de los sinuosos caminos, pero bajo estas rutinas familiares existía una incómoda conciencia de que algo oculto había despertado. Gente ya no se limitaba a hablar del asesinato de Arthur Pembroke, hablaban de lo que el asesinato representaba. Se había hecho evidente que la muerte del abogado no había sido un acto repentino de violencia provocado por la ira o la desesperación. Estaba relacionada con algo más antiguo, algo enterrado bajo años de sonrisas educadas y amistades cuidadosamente cultivadas. La señorita Jane Marple siempre había comprendido que los pueblos conservaban sus historias de maneras inusuales. Una discusión olvidada podía sobrevivir más que una reliquia familiar. Un secreto susurrado décadas atrás podía permanecer vivo a través de las generaciones, transmitido silenciosamente de una persona a otra hasta que incluso quienes lo repetían ya no sabían dónde terminaba la verdad y comenzaba la imaginación. Brambleford no era una excepción. Una tarde, mientras la señorita Marple estaba sentada en el salón de la señora Bantry,
Observando cómo la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, escuchó a su amiga describir la última colección de teorías del pueblo. Todos creen saber por qué mataron al señor Pembroke, dijo la señora Bantry. La señora Higgins piensa que fue por dinero. El coronel Prescott cree que fue por algún asunto militar del pasado. El reverendo Collins piensa que estuvo relacionado con el perdón y la culpa. No pueden tener razón todos. La señorita Marple sonrió levemente mientras doblaba su labor de punto. No, Corita. Pero puede que todos estén tocando diferentes rincones de la misma verdad. Su atención seguía centrada en un detalle en particular, la fotografía dentro de Willowmere Cottage. El joven desconocido que estaba detrás de Eleanor y su marido la había inquietado más de lo que quería admitir. No porque la figura en sí pareciera amenazante, sino porque la reacción de Eleanor había sido demasiado inmediata. La gente podía ocultar hechos. Podían disimular emociones. Pero rara vez controlaban su primera respuesta instintiva. Y el primer instinto de Eleanor Ascombe había sido el miedo. Esa tarde, la señorita Marple decidió investigar más sobre la historia de la familia Ascombe. Visitó el archivo del pueblo, una pequeña sala anexa a la antigua biblioteca donde se guardaban cuidadosamente registros, periódicos y documentos de más de un siglo de antigüedad. La bibliotecaria, Margaret Wells, la recibió cordialmente y la ayudó a buscar entre las ediciones antiguas de la Brambleford Gazette. Mientras Margaret buscaba referencias al apellido Ascombe, la señorita Marple examinó en silencio los estantes de periódicos. Al cabo de un rato, Margaret regresó con una colección de periódicos antiguos. Los Ascombe eran muy respetados, explicó. Edward Ascombe participaba en varios proyectos benéficos y era considerado uno de los hombres más generosos del pueblo. La señorita Marple asintió. Why, Eleanor? Margaret Dudo. Siempre fue muy reservada. Algunos lo admiraban. Otros lo encontraban extraño. La palabra, extraña, aparecía a menudo cuando la gente describía a Eleanor Ascombe. La señorita Marple había notado que los aldeanos solían usar esas palabras cuando se encontraban con alguien que se negaba a comportarse según las expectativas. Continuó buscando entre los archivos hasta que encontró un artículo fechado 28 años antes. El titular mencionaba una desaparición. No un caso criminal. No un escándalo. Simplemente la desaparición de un joven llamado Daniel Reeves, que había trabajado brevemente en la finca Ascombe antes de abandonar el pueblo sin explicación. La señorita Marple leyó el artículo con atención. Daniel Reeves había sido descrito como inteligente pero inquieto. Había sido amigo íntimo de Edward Ascombe y había ayudado a gestionar varios asuntos de la finca. Luego, poco después de un desacuerdo sobre registros financieros, Daniel desapareció. El asunto acabó cayendo en el olvido. O mejor dicho, había quedado sepultado bajo el paso del tiempo. La señorita Marple dejó el periódico lentamente. El nombre de Daniel Reeves le resultaba familiar. Más tarde ese día, visitó el antiguo cementerio del pueblo y se encontró frente a una pequeña tumba perteneciente a Edward Ascombe. Allí notó flores frescas colocadas recientemente. Probablemente Eleanor había ido, pero las flores no estaban dispuestas con su habitual esmero. Estas habían sido colocadas rápidamente, casi con desesperación. Alguien más también había visitado la tumba. El descubrimiento parecía insignificante, pero la señorita Marple recordó las palabras que Arthur Pembroke había escrito en uno de sus antiguos documentos legales: la más mínima irregularidad suele revelar la mayor verdad. Hacía tiempo que había aprendido que los seres humanos creaban patrones. Cuando esos patrones cambiaban, generalmente había una razón. Mientras tanto, el inspector Finch avanzaba en su propia investigación. Su indagación sobre las actividades recientes de Arthur Pembroke reveló que el abogado había estado revisando documentos antiguos relacionados con la finca Ascombe. Esta información aumentó de inmediato la sospecha sobre Eleanor. Sin embargo, cuando Finch la confrontó, ella lo sorprendió al admitir que Arthur sí había estado investigando algo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó el inspector. Eleanor parecía agotada. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que abrir el pasado lastimara a personas que ya habían sufrido bastante. Finch guardó silencio un momento. Señora Ascombe, un hombre ha muerto. Lo que sea que haya ocurrido en el pasado puede estar relacionado con su asesinato. Eleanor miró hacia el jardín donde las rosas se movían suavemente con el viento. Arthur creía que estaba corrigiendo una vieja injusticia, dijo en voz baja. Pero a veces corregir el pasado crea nuevos peligros en el presente. La afirmación intrigó a Finch.
¿Qué injusticia? Eleanor no respondió. En cambio, se dirigió a un armario y sacó un pequeño sobre. Lo guardé porque se lo prometí a alguien. Dentro había una sola fotografía. Mostraba a 3 personas de pie frente a Willowmere Cottage muchos años antes: Edward Ascombe, Eleanor y Daniel Reeves. Pero esta fotografía contenía algo que la anterior no tenía. En el reverso había una nota manuscrita fechada solo 2 semanas antes de la muerte de Arthur Pembroke. El mensaje contenía solo 7 palabras: la verdad debe finalmente salir a la luz. El inspector Finch reconoció de inmediato la importancia del descubrimiento. Alguien le había enviado la fotografía a Eleanor recientemente. Alguien quería que recordara a Daniel Reeves. Alguien quería reabrir el pasado. Pero antes de que la policía pudiera investigar al remitente, ocurrió otro suceso inquietante. Esa misma noche, entraron a robar en la oficina de Gerald Morton en su granja. A diferencia de Willowmere Cottage, el intruso no había registrado con cuidado. Los cajones estaban abiertos, los papeles esparcidos por el suelo y un armario cerrado con llave estaba dañado. No se llevaron nada de valor, excepto un archivo que contenía antiguos acuerdos de propiedad relacionados con la finca Ascombe. La noticia se extendió por Brambleford por la mañana, creando pánico entre los residentes que habían empezado a comprender que la muerte de Arthur Pembroke era solo el principio. El asesino seguía buscando. Y lo que fuera que quisiera estaba oculto en algún lugar entre el pasado y el presente. Cuando la señorita Marple se enteró del segundo robo, no pareció sorprendida. En cambio, le hizo una simple pregunta a la señora Bantry: ¿quién se beneficia cuando todos miran hacia atrás? La señora Bantry frunció el ceño. No lo entiendo. La señorita Marple miró hacia el jardín exterior. A veces, la mejor manera de ocultar un crimen actual es convencer a todos de que están investigando uno antiguo. Esa noche, la señorita Marple volvió a sus notas. Anoto tres nombres: Eleanor Ashcombe, Gerald Morton y Daniel Reeves. Debajo, añadió otro nombre que aún no había pronunciado en voz alta. Un nombre que había descubierto leyendo los viejos periódicos. Un nombre que pertenecía a alguien que había estado presente durante la desaparición 28 años antes. Alguien que había permanecido en Brambleford todo ese tiempo. Alguien que jamás había mencionado a Daniel Reeves. La señorita Marple cerró su cuaderno con cuidado. El misterio ya no giraba en torno a una carta perdida. Se trataba de una persona desaparecida. Y después de todos esos años, el pueblo que había olvidado a Daniel Reeves estaba a punto de descubrir que algunas desapariciones no eran finales. Eran simplemente secretos que esperaban el momento oportuno para resurgir. Capítulo 5. El descubrimiento de que Daniel Reeves había estado vinculado a Willowmere Cottage cambió por completo el rumbo de la investigación. Hasta ese momento, los residentes de Brambleford habían visto la muerte de Arthur Pembroke como una tragedia del presente, un terrible suceso provocado por algún desacuerdo reciente o conflicto oculto. Ahora, sin embargo, el pueblo se vio obligado a afrontar algo mucho más incómodo: la posibilidad de que la respuesta hubiera estado latente entre ellos durante casi 3 décadas. Viejos recuerdos comenzaron a aflorar de lugares donde la gente los había guardado cuidadosamente. Conversaciones que antes terminaban con una sonrisa cortés ahora se prolongaban hasta altas horas de la noche a puerta cerrada. Quienes habían vivido en Brambleford durante la desaparición de Daniel Reeves se convirtieron de repente en las personas más interesantes del pueblo, y aquellos que siempre habían afirmado recordarlo todo descubrieron que sus recuerdos se habían vuelto extrañamente incompletos. La señorita Jane Marple observó esta transformación con atención silenciosa. Sabía que cuando un nombre olvidado volvía a la vida, la gente rara vez reaccionaba con simple curiosidad. Reaccionaban con miedo, especialmente cuando ese nombre conllevaba una historia que deseaban que hubiera permanecido enterrada. En apariencia, Brambleford seguía funcionando con normalidad. La tienda del pueblo abrió, la iglesia se preparó para el servicio dominical y los jardineros cuidaron los arreglos florales a lo largo de la carretera principal. Sin embargo, bajo estas actividades cotidianas existía una tensión creciente. Todos rebuscaban en sus recuerdos, preguntándose si alguna conversación trivial, algún comentario casual o algún encuentro olvidado podría conectarlos de alguna manera con el misterio que rodeaba a Arthur Pembroke. En casa de la señora Bantry, la señorita Marple pasó gran parte de la mañana repasando las notas que había recopilado. Había anotado cada detalle importante. Arthur Pembroke había estado investigando viejos documentos de Ascombe. Una carta oculta había desaparecido de Willowmere Cottage.
Alguien le había enviado recientemente a Eleanor Ascombe una fotografía de Daniel Reeves. La oficina de Gerald Morton había sido registrada en busca de documentos de propiedad. Y, lo más importante, alguien estaba decidido a impedir que se descubriera la verdad. Parece, dijo la señora Bantry mientras servía el té, que todo el mundo guarda un secreto. La señorita Marple sonrió. La mayoría de la gente lo hace, querida. La dificultad reside en determinar qué secretos son inofensivos y cuáles son peligrosos. Sus palabras resultaron ciertas cuando el inspector Finch llegó más tarde esa tarde con nueva información. Había descubierto que Arthur Pembroke no había estado trabajando solo. Antes de su muerte, se había puesto en contacto con 3 personas en relación con los registros de la finca Ascombe. Una era Eleanor Ascombe. El segundo era Gerald Morton. La tercera era una mujer llamada Margaret Wells, la bibliotecaria del pueblo. La señora Bantry se sorprendió. ¿Margaret? Es la persona más tranquila de Brambleford. La señorita Marple pareció pensativa. A menudo se considera que las personas tranquilas son inofensivas. Pero eso no siempre es lo mismo. El inspector Finch explicó que Margaret había ayudado a Arthur a acceder a los antiguos registros del pueblo, en particular a los documentos del año en que desapareció Daniel Reeves. Al ser interrogada, Margaret admitió haberle ayudado, pero insistió en que no sabía nada de sus intenciones. El señor Pembroke pidió información, explicó. Era abogado. La gente suele hacer preguntas a los abogados. ¿Parecía preocupado?, preguntó Finch. Margaret hizo una pausa antes de responder. Sí. ¿Por qué? Por descubrir la verdad demasiado tarde. La frase se le quedó grabada a la señorita Marple. Encontrar la verdad demasiado tarde. Sugería que Arthur Pembroke no solo había estado investigando un misterio, sino que había estado corriendo contra el tiempo. Esa noche, la señorita Marple solicitó una conversación privada con Margaret Wells. Las 2 mujeres se reunieron en la silenciosa biblioteca después del cierre, rodeadas de estanterías llenas de historias olvidadas. Margaret parecía nerviosa, acomodando repetidamente los papeles sobre su escritorio. ¿Conocías a Daniel Reeves, verdad?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Las manos de Margaret dejaron de moverse. Todo el mundo conocía a Daniel. No todo el mundo lo recuerda. Margaret miró hacia la ventana. Algunos recuerdos son dolorosos. La señorita Marple no respondió de inmediato. El silencio a menudo era más revelador que las preguntas. Finalmente, Margaret suspiró. Daniel no era la persona que la gente creía que era. ¿Qué quieres decir? Lo acusaron de robar dinero de la finca Ascombe. Pero nunca lo creí. Esta era la primera vez que alguien sugería que Daniel Reeves podría haber sido inocente. Según la historia del pueblo, Daniel había desaparecido porque era culpable. Su partida se había interpretado como una confesión. Sin embargo, la expresión de Margaret sugería que existía una historia diferente bajo la versión oficial. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó la señorita Marple. Margaret bajó la mirada. Porque tenía miedo. ¿De quién? Margaret no respondió. Esa vacilación le dijo a la señorita Marple más que cualquier palabra. Mientras tanto, el inspector Finch siguió otra pista relacionada con Gerald Morton. El archivo de propiedad robado de su oficina reveló que el desacuerdo entre Morton y Arthur Pembroke era más complicado de lo que se creía. El terreno en disputa cerca del río había pertenecido a la familia Ascombe. Años atrás, se habían alterado documentos y la propiedad se había vuelto incierta. Arthur aparentemente había descubierto pruebas que sugerían que alguien había manipulado esos registros. De ser cierto, podría afectar no solo la propiedad de Gerald Morton, sino también varios otros acuerdos en todo el pueblo. Este descubrimiento creó una nueva posibilidad. Quizás Arthur Pembroke había sido asesinado por descubrir irregularidades financieras. Pero la señorita Marple seguía sin estar convencida. El dinero solía ser un motivo obvio, y los motivos obvios eran frecuentemente los que la gente quería que los demás notaran. A la mañana siguiente, otro visitante inesperado llegó a Willowmere Cottage. Thomas Bell, el joven que había regresado recientemente a Brambleford, pidió hablar con Eleanor Ascombe. Varios vecinos presenciaron su llegada, y en menos de una hora todo el pueblo supo que había visitado la casa. Al ser interrogado más tarde, Thomas admitió que había ido porque creía saber algo sobre Daniel Reeves. ¿Por qué no se lo dijo a la policía?, preguntó el inspector Finch. Thomas pareció incómodo. Porque no estaba seguro de si mi memoria era correcta.
Entonces reveló algo que cambió la investigación una vez más. La noche en que Daniel Reeves desapareció 28 años antes, Thomas era un niño. Recordaba haber visto un coche salir de Willowmere Cottage después de medianoche. Dentro del vehículo había dos personas. Una era Daniel Reeves. La otra era alguien que Thomas reconoció, pero de quien nunca había hablado con nadie. ¿Quién era?, preguntó Finch. Thomas Vassallo. Edward Ashcombe. La declaración conmocionó a todos. De ser cierto, significaba que Daniel no solo se había escapado. Se había marchado con el mismísimo Edward Ascombe. Pero Edward Ascombe había muerto años atrás, y nadie podía preguntarle qué había pasado aquella noche. La señorita Marple escuchó atentamente el relato de Thomas. Algo la inquietaba. No porque dudara de la memoria del chico, sino porque se percató de lo que Thomas no había dicho. No había mencionado a dónde iba el coche. No había mencionado si Daniel parecía asustado. No había mencionado si Edward parecía enfadado o tranquilo. Recordaba la imagen, pero no la emoción. Y las emociones, sabía la señorita Marple, eran a menudo lo que la gente olvidaba cuando ocultaba algo. Más tarde esa noche, la señorita Marple regresó a Willowmere Cottage. Eleanor parecía más cansada que antes. Los años que había pasado protegiendo sus secretos parecían de repente visibles en su rostro. Creo que Arthur quería decir la verdad, dijo en voz baja. Pero subestimó cuánto teme la gente a la verdad. La señorita Marple la miró con atención. ¿Y tú la temes? Eleanor permaneció en silencio un largo rato. Temo lo que les hará a los que sobrevivan. La respuesta era inusual. La mayoría de las personas inocentes temían ser culpadas. A Eleanor le preocupaban más las consecuencias para los demás. Antes de que la señorita Marple se marchara, notó algo sobre el escritorio, un sobre antiguo con la letra de Arthur Pembroke. No había estado allí durante su visita anterior. Eleanor siguió su mirada y rápidamente lo cubrió con un libro. La señorita Marple no comentó nada, pero supo de inmediato que el sobre era importante. Alguien lo había escondido o lo había devuelto recientemente. Y si Arthur Pembroke había escrito algo antes de morir, entonces quizás su último mensaje no había desaparecido después de todo. Esa noche, la señorita Marple permaneció despierta hasta bien entrada la madrugada, pensando en el caso. Ahora comprendía que todas las personas involucradas estaban conectadas por un mismo suceso, la desaparición de Daniel Reeves. Pero el verdadero misterio no era por qué Daniel había desaparecido. El verdadero misterio era porque todos habían acordado olvidarlo. Y cuando la primera luz del amanecer iluminó Brambleford, la señorita Marple se dio cuenta de que el mayor error del asesino no había sido dejar una pista. Había sido creer que el pasado podía permanecer enterrado para siempre. Porque en los pueblos tranquilos, los secretos no desaparecen. Esperan. Y tarde o temprano, siempre venía alguien a buscarlo. Capítulo 6. La mañana que siguió trajo consigo una extraña mezcla de alivio e inquietud en todo Brambleford. Tras semanas de incertidumbre, los aldeanos sentían que por fin se acercaban al centro del misterio, pero cuanto más se aproximaban a la verdad, más incómoda les parecía. El asesinato de Arthur Pembroke ya no se consideraba un crimen aislado. Se había convertido en una puerta al pasado, revelando viejas amistades, traiciones olvidadas y decisiones que habían marcado la vida de personas que creían que sus secretos estaban a salvo. La señorita Jane Marple entendía mejor que nadie que el tiempo no borra las acciones humanas. Solo las cubre con capas de costumbre, reputación y un silencio cuidadosamente elegido. Bajo esas capas, la culpa y el miedo a menudo permanecían exactamente donde habían sido dejados. Mientras el pueblo seguía hablando de Daniel Reeves y los sucesos de 28 años atrás, la señorita Marple pasó las primeras horas de la mañana sentada junto a la ventana de la casa de la señora Bantry, repasando cada detalle una vez más. El caso había desarrollado muchas ramificaciones, pero ella sabía que los misterios rara vez se resuelven siguiendo todos los caminos por igual. Había que identificar qué detalles encajaban y cuáles solo servían de distracción. Arthur Pembroke buscaba algo. Alguien lo había asesinado antes de que pudiera revelarlo. Alguien había entrado en Willowmere Cottage después para llevarse una carta. La oficina de Gerald Morton había sido registrada en busca de documentos antiguos de propiedades. Thomas Bell había regresado con un recuerdo de su infancia. Margaret Wells había admitido que sabía que Daniel Reeves no era el villano que todos creían. Eleanor Ascombe había guardado un secreto durante décadas. Todas las piezas parecían conectadas, pero una pregunta importante seguía sin respuesta. ¿Quién tenía más que perder si se descubría la verdad?
La señorita Marple sabía que la respuesta no necesariamente recaería en la persona con el motivo más fuerte. En su experiencia, las personas más peligrosas solían ser aquellas que creían proteger algo en lugar de obtener algo a cambio. Esa tarde, el inspector Finch llegó con noticias que obligaron a la investigación a tomar un nuevo rumbo. El sobre que la señorita Marple había visto en el escritorio de Eleanor había sido examinado. Contenía una carta escrita por Arthur Pembroke solo 2 días antes de su muerte. El contenido era breve pero alarmante. Arthur había escrito que había descubierto la pieza que faltaba y que tenía la intención de revelarlo todo en una reunión privada. Sin embargo, no había mencionado el nombre de la persona con la que planeaba reunirse. La única pista era una frase cerca del final de la carta. Después de todos estos años, la persona que empezó esto debe finalmente aceptar su responsabilidad. El inspector Finch colocó la carta con cuidado sobre la mesa. La frase es interesante, dijo. La persona que empezó esto. Sugiere que el problema original comenzó mucho antes del asesinato. La señorita Marple asintió. Sí. Y es precisamente por eso que debemos tener cuidado. Quienquiera que haya matado al señor Pembroke puede que no haya creado el secreto. Puede que simplemente lo haya heredado. La investigación se centró entonces en las personas restantes relacionadas con el pasado. El inspector Finch interrogó de nuevo a Gerald Morton, esta vez con mayor recelo. Gerald admitió que su familia se había beneficiado de los acuerdos de propiedad en disputa, pero insistió en que nunca había manipulado documentos. Arthur y yo no estábamos de acuerdo, dijo. Pero lo respetaba. Era difícil, terco y a veces demasiado obstinado, pero era un hombre honesto. ¿Le contó lo que descubrió? Finch preguntó. Gerald vaciló. Me hizo preguntas. ¿Sobre Daniel Reeves? El cambio en la expresión de Gerald fue inmediato. No era miedo exactamente, sino incomodidad. Daniel fue un error que todos querían olvidar, dijo en voz baja. Algunos errores es mejor dejarlos en paz. Cuando la señorita Marple escuchó esta declaración más tarde, se encontró prestando especial atención a las palabras. La gente a menudo revelaba sus creencias a través de la forma en que describía el pasado. Gerald no había dicho que Daniel fuera culpable. No había dicho que Daniel fuera peligroso. Simplemente lo había llamado un error. Eso sugería algo muy diferente. Mientras tanto, Margaret Wells reveló otra información importante. Admitió que poco antes de la muerte de Arthur Pembroke, había pedido examinar una colección de antiguas cartas personales guardadas en el archivo del pueblo. Estas cartas pertenecían a residentes que habían vivido en Brambleford décadas atrás. Entre ellas había correspondencia entre Edward Ascombe y Daniel Reeves. ¿Por qué no mencionó esto antes?, preguntó el inspector Finch. Margaret pareció avergonzada. Porque tenía miedo de lo que las cartas pudieran revelar. Cuando le preguntaron qué quería decir, Margaret explicó que una vez había leído una de las cartas por accidente. Contenía una confesión de Edward Ascombe que sugería que Daniel Reeves había sido culpado injustamente. Pero antes de que Margaret pudiera explicar más, el archivo se cerró y nunca volvió a mirar. Esta revelación dejó algo claro: la verdad sobre la desaparición de Daniel era conocida por más gente de la que nadie admitía. El pueblo no lo había olvidado. El pueblo había optado por el silencio. Esa tarde, la señorita Marple regresó a Willowmere Cottage para hablar con Eleanor una vez más. La anciana parecía agotada, como si cada nuevo descubrimiento hubiera eliminado otra capa de protección que había construido cuidadosamente a su alrededor. Arthur quería justicia, dijo Eleanor antes de que la señorita Marple pudiera preguntar nada. Creía que la verdad traería la paz. ¿Y usted creía eso?, preguntó la señorita Marple. Eleanor miró hacia el jardín. No. La respuesta llegó en voz baja. ¿Por qué? Porque la verdad no siempre cura las heridas. A veces muestra a la gente cuán profundas son realmente las heridas. Por un momento, ninguna de las dos mujeres habló. Entonces Eleanor reveló algo que nunca le había contado a la policía. La noche en que murió Arthur Pembroke, él le había dejado algo. Un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Lo había escondido por temor a que alguien lo buscara. Sacó el paquete de un cajón y lo puso sobre la mesa. Dentro había un pequeño diario perteneciente a Daniel Reeves. El descubrimiento dejó atónitos a todos. El diario de Daniel contenía anotaciones de las semanas previas a su desaparición. Las páginas describían su creciente preocupación por la alteración de documentos financieros,
Su creencia de que alguien intentaba incriminarlo y su temor de que revelar la verdad destruyera a varias familias respetadas en Brambleford. Pero la última anotación era la más importante. Estaba escrita la noche anterior a la desaparición de Daniel. He descubierto quién cambió los registros. Mañana los confrontaré. Solo espero que entiendan que busco justicia, no venganza. El nombre de la persona a la que pensaba confrontar había sido arrancado de la página. Alguien había arrancado la última parte del diario. Una vez más, alguien se había llevado la información más importante. La señorita Marple examinó cuidadosamente el borde rasgado. Interesante, dijo ella. El inspector Finch la miró. ¿Sabes algo? Sé que quienquiera que haya arrancado esta página no estaba buscando el diario, respondió ella. Sabía exactamente lo que quería. La declaración cambió el significado de todos los acontecimientos anteriores. La persona que irrumpió en Willowmere Cottage no había estado buscando a ciegas. La persona que entró sabía del diario. Sabía de la investigación de Arthur. Sabía qué documentos eran importantes. Había estado cerca del secreto todo el tiempo. Esa noche, sin embargo, el misterio dio otro giro peligroso. Thomas Bell fue encontrado inconsciente cerca del viejo puente de piedra a las afueras del pueblo. Estaba vivo, pero había sufrido una herida grave. Cuando llegó el inspector Finch, encontró algo junto a la mano de Thomas, un trozo de papel arrancado de un viejo diario. El mensaje escrito en él tenía solo 4 palabras: pregúntale a la persona equivocada. El pueblo estaba conmocionado. Otro ataque había ocurrido. Otro intento de silenciar a alguien. Pero la señorita Marple no se centró en el ataque en sí. Se centró en el mensaje. No era una advertencia. No era una amenaza. Era una pista. Alguien quería que le preguntaran a la persona equivocada. Alguien quería que persiguieran al sospechoso equivocado. Alguien seguía controlando el rumbo de la investigación. De pie bajo los viejos árboles cerca del puente, la señorita Marple miró hacia las luces de Brambleford que brillaban plácidamente a lo lejos. El pueblo parecía exactamente como siempre, tranquilo, encantador y seguro. Sin embargo, ahora lo sabía mejor. Los mayores secretos rara vez se ocultaban en lugares oscuros. Se ocultaban en hogares comunes, tras sonrisas familiares y en el corazón de personas a las que todos creían comprender. Y en algún lugar entre esos rostros familiares se encontraba la persona que había matado a Arthur Pembroke. Las últimas piezas comenzaban a encajar. Pero antes de que la señorita Marple pudiera revelar la verdad, necesitaba una última cosa: la reacción de la persona que creía haber escapado del descubrimiento. Porque a veces, lo sabía, la mayor confesión de un asesino no se encontraba en sus palabras. Lo descubrieron en el momento en que se dieron cuenta de que alguien finalmente los había comprendido. Capítulo 7. La mañana después de que Thomas Bell fuera encontrado junto al viejo puente de piedra, Brambleford amaneció sumido en una incertidumbre que pesaba más que cualquier nube de tormenta. El pueblo, otrora orgulloso de su apariencia pacífica y sus rutinas predecibles, ahora parecía un lugar que fingía ser algo que no era. Detrás de cada puerta impecablemente pintada y cada saludo cordial, se escondía una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: ¿quién de ellos había estado dispuesto a matar para proteger un secreto? El ataque a Thomas había disipado la última ilusión de que el peligro pertenecía solo al pasado. La desaparición de Daniel Reeves 28 años atrás había regresado con una fuerza que se extendía directamente al presente, y todos los relacionados con aquel capítulo olvidado comprendían ahora que ya no podían permanecer ajenos a ello. Sin embargo, la señorita Jane Marple parecía más tranquila que nunca. Mientras otros se apresuraban a sacar conclusiones, ella se mostraba más paciente. Mientras otros buscaban pruebas impactantes, ella se centraba en los detalles más pequeños. Había aprendido a lo largo de su vida que los seres humanos a menudo se revelan con mayor claridad cuando creen que nadie les presta atención. Esa mañana, se sentó con el inspector Harold Finch en el rincón tranquilo del salón de la señora Bantry, donde el fuego ardía suavemente a pesar del clima templado. Sobre la mesa entre ellos yacían el trozo arrancado de la página del diario de Daniel Reeves, la fotografía de Willowmere Cottage, la última carta de Arthur Pembroke y una colección de notas de la investigación. El inspector Finch parecía agotado. Tenemos demasiados secretos y demasiadas personas con motivos para ocultarlos, admitió. Cada vez que descubrimos algo, surge otra pregunta. La señorita Marple sonrió levemente. Eso es porque nos hemos estado fijando en lo incorrecto. Finch la miró atentamente. ¿Lo incorrecto? Sí.
Nos hemos estado preguntando quién quería que Daniel Reeves cayera en el olvido. Deberíamos habernos preguntado quién se benefició de que todos creyeran la historia falsa. El inspector se inclinó hacia adelante. ¿Cree que la historia falsa sobre la culpabilidad de Daniel fue intencional? No al principio, respondió la señorita Marple. Creo que empezó como una decisión tomada por gente asustada. Pero con los años, proteger esa decisión se volvió más importante que corregirla. Explicó que Daniel Reeves no había sido un criminal que huía del castigo. Había sido un hombre que descubrió algo peligroso e intentó exponerlo. Los documentos de propiedad alterados, la página del diario que faltaba y la investigación de Arthur Pembroke apuntaban a la misma conclusión. Daniel había descubierto un engaño deliberado relacionado con la finca Ascombe. Pero la señorita Marple aún necesitaba probar quién había llevado ese engaño hasta el presente. La primera persona con la que quería hablar era Margaret Wells. La bibliotecaria llegó a casa de la señora Bantry con aspecto nervioso pero sereno. Parecía comprender que había llegado el momento en que el silencio ya no era posible. «Sabías más de lo que admitías», dijo la señorita Marple con suavidad. Margaret bajó la mirada. Sabía lo suficiente como para tener miedo. «El miedo es comprensible», respondió la señorita Marple. «Pero a veces el miedo protege a la persona equivocada». Margaret levantó la vista bruscamente. Tras una larga pausa, finalmente confesó que sabía que Daniel Reeves planeaba enfrentarse a alguien la noche de su desaparición. Lo había seguido parte del camino porque temía que ocurriera algo terrible. ¿Con quién se reunió?, preguntó el inspector Finch. Las manos de Margaret temblaron ligeramente. Con Edward Ascombe. La sala quedó en silencio. Pero Edward Ascombe era su amigo, dijo Finch. Margaret asintió con tristeza. Por eso Daniel confiaba en él. Reveló que Daniel creía que Edward había descubierto que alguien estaba manipulando los registros de la herencia, pero se negaba a creer que Edward mismo fuera el responsable. Daniel pensaba que Edward había sido presionado por otra persona. Alguien con influencia. Alguien que podía destruir reputaciones. ¿Quién?, preguntó la señorita Marple. Margaret miró hacia la ventana. Nunca lo vi todo. Pero oí voces esa noche. Edward estaba discutiendo con alguien. ¿Quién era la otra persona? Margaret Vassallo. Oí un nombre. ¿Y? Tenía miedo de decirlo. La señorita Marple esperó pacientemente. Finalmente, Margaret susurró, Clara. La revelación fue inesperada. Clara Pembroke, la viuda afligida de Arthur, había sido considerada casi irrelevante para la investigación. Parecía frágil, inocente y devastada. Pero la señorita Marple no reaccionó con sorpresa de inmediato. En cambio, simplemente asintió, como si una pieza final hubiera encontrado su lugar silenciosamente. El inspector Finch cuestionó de inmediato la posibilidad. Está sugiriendo que Clara Pembroke estuvo involucrada hace 28 años. La señorita Marple negó con la cabeza. No exactamente. Sugiero que hemos malinterpretado su papel. Esa misma tarde, la señorita Marple solicitó una reunión privada con Clara. La viuda llegó vestida de negro, con la tristeza que todos esperaban. Pero cuando entró en la habitación y vio el diario, la fotografía y los documentos dispuestos sobre la mesa, su expresión cambió. No fue sorpresa. No fue confusión. Fue reconocimiento. Fue una reacción mínima, que duró solo un instante, pero la señorita Marple la vio. «Usted sabe lo que son», dijo en voz baja. Clara se sentó lentamente. Me preguntaba cuándo lo descubriría. El inspector Finch la observó atentamente. ¿Descubrir qué? Clara parecía cansada más que asustada. Que mi marido no investigaba la desaparición de Daniel Reeves por un asunto legal. Investigaba porque por fin había descubierto la verdad. Admitió que Arthur había encontrado pruebas que demostraban la inocencia de Daniel. Pero había más. Clara explicó que su propio padre había estado implicado en el fraude inmobiliario original. Años atrás, había alterado documentos relacionados con la herencia de Ascombe para su propio beneficio. Daniel descubrió las alteraciones y planeó desenmascararlo. Pero antes de que Daniel pudiera revelarlo todo, Edward Ascombe intervino. No porque quisiera proteger el fraude, sino porque quería proteger a la familia de Clara de la deshonra. Edward contribuyó a crear el silencio, dijo Clara. Creía que estaba evitando la destrucción. Pero el silencio se convirtió en una prisión para todos. La señorita Marple escuchó atentamente. ¿Y Arthur descubrió todo esto? Clara asintió. Encontró los documentos originales.
Encontró el diario de Daniel. Iba a revelarlo todo. Entonces, ¿por qué lo mataron?, preguntó el inspector Finch. Clara bajó la mirada. Porque alguien más descubrió lo que Arthur sabía. La sala quedó en silencio. La señorita Marple empujó suavemente la fotografía hacia adelante. La pregunta no es quién tenía motivos para temer la verdad hace 28 años. La pregunta es quién todavía tenía motivos para temerla ahora. Clara cerró los ojos. Ya lo sabes. La señorita Marple no respondió de inmediato. Se volvió hacia la ventana, donde los jardines de Brambleford parecían tranquilos bajo la luz del sol de la tarde. Luego habló en voz baja. Sí, lo sé. Esa noche, la señorita Marple pidió a todos los relacionados con el caso que se reunieran en Rosebank Hall, el mismo lugar donde Arthur Pembroke había dado sus últimos pasos. Los aldeanos llegaron confundidos y ansiosos. El inspector Finch estaba junto a la señorita Marple mientras Eleanor Ascombe, Gerald Morton, Margaret Wells, Thomas Bell y Clara Pembroke se reunían en la habitación. El ambiente era tenso. Todos sabían que este era el momento en que el misterio finalmente se resolvería. La señorita Marple comenzó explicando que el asesinato de Arthur Pembroke no había sido causado solo por la codicia. Había sido causado por el miedo. Miedo a que un secreto sobreviviera. Miedo a que una reputación fuera destruida. Miedo a las consecuencias tras décadas de silencio. Explicó cómo Daniel Reeves había descubierto los documentos alterados. Cómo Edward Ascombe había ayudado a ocultar la verdad. Cómo Arthur Pembroke descubrió más tarde las pruebas. Cómo alguien había registrado Willowmere Cottage y la oficina de Gerald Morton para recuperar cualquier cosa que pudiera exponerlos. Pero hubo un error, dijo la señorita Marple en voz baja. La persona responsable creyó que todos seguirían protegiendo el pasado. Se giró hacia la persona que permanecía en silencio entre ellos. Pero una persona sabía que Arthur Pembroke estaba a punto de revelarlo todo. La sala contuvo la respiration. La señorita Marple miró directamente a Clara Pembroke. Tu marido confiaba en ti. Creía que querías la verdad. Pero no se dio cuenta de que habías pasado toda tu vida protegiendo el mismo secreto. El rostro de Clara cambió. La tristeza desapareció. Por primera vez, todos vieron no dolor, sino miedo. La señorita Marple continuó con suavidad. Clara no había asesinado a Arthur porque lo odiara. Lo había asesinado porque creía que revelar la verdad destruiría el último vínculo que le quedaba con su familia. Ella lo había seguido hasta el jardín tras enterarse de que planeaba revelar el pasado. Lo había confrontado. Cuando él se negó a detenerse, ella lo golpeó con el pequeño adorno metálico del jardín que encontró cerca de las rosas, y luego creó confusión al permitir que las sospechas recayeran sobre Eleanor Ascombe y Gerald Morton. La carta desaparecida había sido sustraída porque contenía la última prueba de Arthur. El ataque a Thomas se produjo porque recordó haber visto a Clara con los documentos de Daniel Reeves años atrás y finalmente decidió hablar. Durante varios instantes, nadie se movió. Clara permaneció en silencio, con lágrimas en los ojos. Solo quería proteger a mi familia, susurró. La señorita Marple la miró con tristeza. Eso es lo que hace que los secretos sean tan peligrosos. La gente rara vez cree que está haciendo algo malo cuando protege algo que ama. El inspector Finch se adelantó y arrestó a Clara en silencio. El misterio que había atormentado a Brambleford durante semanas finalmente había terminado. Sin embargo, mientras los aldeanos abandonaban lentamente Rosebank Hall esa noche, nadie celebró. La verdad había llegado, pero no trajo una simple felicidad. Trajo comprensión. Trajo arrepentimiento. Aquello trajo consigo la certeza de que los lugares más silenciosos podían guardar los secretos más profundos. Varios días después, la vida en Brambleford comenzó a volver a la normalidad. La panadería reabrió sus animadas conversaciones. Los niños volvieron a pasar en bicicleta junto a Willowmere Cottage sin temor. Las campanas de la iglesia resonaron en los campos como siempre. La señorita Marple se preparó para abandonar el pueblo, empacando sus pertenencias con la misma serenidad que había mantenido durante toda la investigación. La señora Bantry le preguntó si le sorprendía el final. La señorita Marple sonrió. No, Corita. La naturaleza humana rara vez me sorprende. La gente puede ocultar sus acciones, pero no puede ocultarse a sí misma para siempre. Al mirar una vez más hacia Willowmere Cottage, no vio una casa encantada, sino simplemente una vieja casa que había cargado con demasiada historia durante demasiados años. La casa había mantenido al pueblo en vilo, no porque contuviera un monstruo o un misterio terrible,
sino porque guardaba la verdad que todos habían temido afrontar. Y en el tranquilo mundo de Brambleford, donde las rosas florecían y las campanas de la iglesia resonaban en las apacibles mañanas, todos aprendieron la misma lección que la señorita Marple siempre había sabido: los secretos más profundos nunca se entierran del todo. Solo esperan a alguien con la paciencia suficiente para descubrirlos.